Me avisan a través de vuestra delegada, ¿ya? Muy bien, entonces hoy vamos a empezar por, ya habíamos hecho enfermedad aguda de la patología nasosinusal. Ahora vamos a ver patología crónica. Es una pestaña. A ver cómo es esto. Esto es para presentar. Seleccionar. Aquí está. Muy bien, chicos. Ahí se ve mi pantalla. Sí se puede ver, doctora. Ya. Ujú. Ya. Ahora sí. Se está grabando la llamada. Muy bien, entonces, a ver, vamos a empezar con la leishmaniasis nasal. Ustedes conocen la leishmaniasis, ¿verdad? Bien, entonces diremos que la leishmaniasis es una enfermedad muy típica de las zonas de la selva, ¿no es cierto? Históricamente hemos tenido en nuestro medio, en nuestro país, desde hace muchísimos años, tanto que se ve expresado en las cerámicas Nazca, Mochica. Hay diversos documentos que informan sobre esta enfermedad y como ustedes saben, esta epidemiológicamente es una zoonosis, vale decir que la picadura de una mosca inocula al parásito en un animal vertebrado y es así como se desarrolla la enfermedad. Entonces es causada básicamente por la picadura de un flebótomo hembra infectado en el cual inocula en la persona los mastigotes, ¿no es cierto? Entonces, la leishmaniasis, bueno, hay varios tipos, la cutánea, la mucosa, la visceral, pero básicamente las que nosotros tenemos aquí en nuestro medio son la leishmaniasis cutánea y la mucocutánea. Entonces, la forma cutánea, ya saben, aparece después de una picadura, una zona ulcerada de bordes regulares, un poco engrosados, medio fibrosos. Esta úlcera que no sana muy fácilmente y que demora mucho tiempo en desaparecer. Con o sin tratamiento suele desaparecer, dejar un tejido fibroso, incluso un epitelio delgado en esa zona, y al cabo de algún tiempo, dependiendo de dónde, como lo vamos a ver, puede desarrollarse la leishmaniasis mucocutánea, vale decir, en las mucosas de la persona, básicamente mucosa respiratoria, ¿no? Nariz, paladar, boca, faringe, laringe, y esta enfermedad va causando deformidades que la iremos viendo. Entonces, esta enfermedad se produce por la inoculación de un mosquito flebótomo hembra que inocula la enfermedad. Generalmente, o bueno, es endémico de la selva y generalmente el mosquito anda en horas vespertinas. Bien, entonces el agente etiológico de esta enfermedad, la leishmaniasis, es un protozoario del género Leishmania. En Perú existen 5 cepas que suelen producir esta leishmaniasis, la brasilensis, guyanensis, amazonensis, peruviana, pero la más común es la brasilensis que produce estas lesiones mucocutáneas. Entonces, la lesión mucocutánea, que también la llaman espundia, o la forma cutánea que la conocemos como UTA, ¿no? Bien, entonces el amastigote es
inoculado en la persona y luego va cambiando de características, entra en parasita el macrófago y se multiplica y luego revienta la mastigote y sale en su forma de promastigote al reventar que son flagelados como ven aquí, al reventar, al romperse el macrófago. Bien, entonces, repitiendo, las lesiones estas causadas por esta leishmania, las lesiones cutáneas suelen ser de estas características, ¿no? Sana difícil, circunscritas, un borde bastante definido y luego puede cambiar a la forma mucocutánea. En el Perú es endémica esta enfermedad, afecta más o menos 12 departamentos y la más afectada, por decir, la que reporta mayores casos a nivel nacional, lamentablemente es Cusco. Por eso es importante que conozcamos esta enfermedad y tener, conocerla y saber cómo tratarla, ¿no? Entonces, el mosco, ya hemos hablado, es un flebótomo, el vector que va a los vertebrados, que serían los reservorios, no solo animales vertebrados, sino los humanos, y que van cambiando de promastigotes a mastigotes dependiendo de su etapa intracelular o de su etapa móvil flagelada, que es en la que se disemina al resto del organismo. Entonces, igualmente la distribución, ven ustedes aquí, generalmente de valles muy cerca a la selva o la selva, que son endémicas de esta leishmania. Bien. Entonces, bueno, más estadísticas, más epidemiología, pero es importante saber que Cusco es el que más reporta y más trata los casos de leishmaniasis. No porque en nuestra ciudad, que es Sierra, se desarrolle la enfermedad, sino lamentablemente porque son gente que viene de la selva. ¿Y por qué ocurre esto? Porque generalmente en la época en que no hay mucho trabajo agrícola o hay déficit de trabajo en la ciudad o en la sierra, entonces la gente se desplaza hacia la selva buscando trabajo para, pues, en los aserradores, en las mineras legales e ilegales, en las cosechas de café, cacao, etcétera. Entonces hay una migración importante de los campesinos, sobre todo a la zona de la selva, que es donde se infectan con la leishmania. Y lamentablemente son estos los migrantes que van hacia la zona de la selva más afectados. Primero, porque no conocen mucho del clima, de las enfermedades. Segundo, también son gente, como digo, campesinos, obreros que no tienen mucho trabajo, así que están casi expuestos a las inclemencias del clima, duermen de repente en un parque, en un sitio poco aereado, etcétera, donde son fáciles presas de estas lutsomías que salen en horas vespertinas y pues pican a las personas, ¿no? Entonces, cuando se inoculan los amastigotes en el torrente sanguíneo, pues estimulan los linfocitos TH1, TH2, etcétera, y se produce una reacción inflamatoria. Y luego atacan, o mejor dicho, son capturados por los macrófagos, donde se multiplican y cuando el macrófago revienta, pues elimina todos los parásitos y hace una diseminación hematógena. Entonces, como decíamos, la parte cutánea, por cierto, generalmente tratada con el famoso los antimoniales pentavalentes como el glucantime, ¿no? Pero al cabo de determinado tiempo, muchas veces el paciente desarrolla la enfermedad a nivel de las mucosas y generalmente aparece o inicia su aparición a nivel de la nariz. Entonces, la primera manifestación es mucho prurito nasal,
un poco de rinorrea acuosa y luego se va formando un tejido granulomatoso en el septum nasal, que a su vez va extendiéndose hacia la zona posterior de la nariz. Como ven aquí en la foto, podría también extenderse un poco hacia la zona de piel, aunque más se ve una reacción inflamatoria, edema, engrosamiento de la mucosa, pero la destrucción, el tejido granulomatoso va avanzando a través de la mucosa nasal. Y afecta el velo del paladar, las amígdalas palatinas, la pared posterior y va descendiendo progresivamente hasta la laringe. Entonces, este compromiso mucoso lamentablemente va destruyendo la mucosa y también los cartílagos de la zona nasal y cuando llegan a la faringe, igualmente los cartílagos de la laringe. Entonces, va cambiando su estructura, ¿no? Entonces, va, como les digo, inicia en la nariz, va pasando hacia atrás. En el velo del paladar, en sus etapas iniciales, se forma así un tejido granulomatoso en el rafe medio y en la unión del paladar blando con el óseo, a lo cual se le llama la famosa cruz de Escomel. Bien, y cuando la enfermedad se extiende a la laringe, va destruyendo el cartílago de la epiglotis, va invadiendo cuerdas vocales, por eso el paciente con leishmaniasis tiene una voz bastante afónica, no solo disfónica, sino que casi no llega a emitirse sonido porque hay una destrucción grande de las cuerdas vocales de la epiglotis. Puede también tener anemia, pérdida de apetito o dificultad al comer o atoros por la ausencia muchas veces de la epiglotis. Bien, entonces ya hemos dicho en el diagnóstico, en el caso de la piel, se hace un frotis, se puede hacer cultivos, etc. Igualmente el diagnóstico a nivel de la mucosa, cuando vean ustedes un tejido granulomatoso, pueden tomar muestra para cultivo, hacer una biopsia, un PCR para leishmaniasis, una ELISA para detectar anticuerpos de leishmania, o la reacción de Montenegro, ¿no? Que es la inoculación de la leishmania para ver cómo reacciona el organismo, tipo más o menos el PPD. Entonces, es importante que ustedes recuerden este tipo de lesiones. Algo muy importante que recuerden es que cuando la inoculación del parásito de la leishmania, cuanto más cerca esté la picadura, la lesión inicial, cuanto esté más cerca de la nariz, las manifestaciones cutáneas se presentan mucho más rápido. A diferencia que la picadura, la inoculación fuera, por ejemplo, en el dedo del pie, entonces demora muchos, incluso años, hasta dar una manifestación mucocutánea. Y el tratamiento a nivel muco de la piel, ya hemos dicho, generalmente son los antimoniales pentavalentes en estas etapas. Y cuando la lesión ya se hace mucosa, el tratamiento más importante o principal es la anfotericin beta. Bien, entonces, como dijimos, puede así ir incrementándose la lesión. Cuando la lesión cutánea está más cerca de la nariz, la destrucción, la formación, el avance de la enfermedad mucosa es mucho más evidente. Entonces, les reitero las manifestaciones cuando la enfermedad se hace ya mucocutánea. Y al destruir los cartílagos nasales, pues va a haber una caída del esqueleto de la forma de la nariz y por eso es que se forma esta famosa nariz de tapir. Y como destruye igualmente todo el cartílago del septum nasal, también hay perforaciones amplias y cuanto más amplia, más deformidad aparece a nivel de los cartílagos nasales. Bien. Como decíamos hace un momento, se va extendiendo a faringe, a paladar, los pilares anteriores, laringe y
cuando llega a la laringe, sobre todo, dificulta mucho la deglución, porque al destruir la epiglotis hay mucha tendencia a atorarse cuando uno come. Entonces, estos pacientes muy frecuentemente se complican con tos, con neumonías, y pierden peso porque al atorarse también dificulta su alimentación. Pacientes padecen anemia. Miren ustedes aquí la perforación que ya se las hemos mostrado muchas veces, y así una destrucción muy amplia. Y también llega a veces a afectar la mucosa oral, la lengua, el velo del paladar, incluso los carrillos, los labios también se hacen muy gruesos y, como ven aquí, edematosos. Entonces siempre tener en cuenta este tejido granulomatoso. Existe un grupo de enfermedades que se llaman granulomatosas porque la lesión, como ven aquí, es pues tipo granitos, granulomatosa, ¿no? Entonces, hay que sospechar y diagnosticar también estos casos de leishmaniasis para poderles dar un tratamiento adecuado. A pesar del tratamiento, en muchos casos, pues suele recidivar la enfermedad con relativa periodicidad. Entonces, con mayor razón, a estos pacientes siempre hay que estarlo vigilando. Incluso los pacientes ya saben, después de recibir tratamiento, dicen, otra vez me está picando la nariz. A ver, probablemente ya me está reapareciendo la leishmaniasis. Entonces, como les digo, lamentablemente el tratamiento no es definitivo, es una enfermedad muy recidivante. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, chicos? Doctora, el tiempo de la aparición de las úlceras en el tabique nasal, si bien generan destrucción progresiva, ¿en cuánto tiempo mayormente se genera? Porque, por ejemplo, una vez en infectología vi de que la doctora le pasó, por ejemplo, un hisopo, ya prácticamente como un hueco. Pero Claro, ya te... ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que llegue a ese nivel? Mira, no existe un tiempo muy, qué decir, fijo, ¿no? Es un poco relativo. Como decía hace un momentito, si tiene una heridita cerca de la nariz, va a desarrollar mucho más fácil. Y en las primeras fotos había, por ejemplo, uno que tenía muchas lesiones. Entonces, cuanto mayor cantidad de parásitos tiene, lógicamente el avance de la enfermedad es mucho más rápido también y la destrucción es mayor, ¿ya? Entonces, no hay un tiempo definitivo, y, pero sí produce ese tipo de complicaciones y alteraciones, ¿no? ¿Algo más, Diego? No, doctora. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas a este respecto, pasaremos a otro tema, que es la tuberculosis nasal. Entonces, la tuberculosis también es una enfermedad, ¿cómo se hace esto? Una enfermedad granulomatosa, porque igualmente las lesiones son, como les acabo de mostrar, muy parecidas, que parecen granos, por eso se llaman enfermedades granulomatosas, ¿no? Y son enfermedades crónicas, por ejemplo, esto de la leishmania, que es inoculado hace un tipo de enfermedad por un tiempo y después recién desarrolla la enfermedad mucocutánea. Como saben ustedes, la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa producida por el Mycobacterium tuberculoso o bacilo de Koch. En la mayoría de los casos, pues hay una tuberculosis pulmonar, ¿no es cierto? Pero como ustedes saben también hay tuberculosis a otros niveles, pleural, peritoneal, etcétera. Y también este bacilo de Koch puede invadir la nariz. Ahora, si bien es cierto, con más frecuencia la mayor cantidad de inoculación de entrada de estos bacilos es pues a través de la vía respiratoria. Entonces entran por nariz y llegan a los pulmones, donde generalmente suelen colonizar y desarrollar con más frecuencia la nariz. Pero en el caso de la nariz, hay dos formas de inoculación de la bacteria a nivel nasal.
Uno puede ser esto, ¿no? De que estén permanentemente lesionando la mucosa nasal y que, bueno, cuando entra el bacilo o sale, porque igual está entrando y saliendo en los momentos respiratorios, podría colonizar pues esa zona que estuviera ahí lastimada, ¿no? Y en la otra forma sería ya secundaria a una enfermedad de pulmonar tuberculosa. Entonces, que los bacilos que han invadido, que están colonizando todo el pulmón, igualmente van eliminando bacilos y que pudieran quedar almacenados allí en la nariz y desarrollar la enfermedad a ese nivel, ¿no? Entonces, generalmente suele ser bastante asintomático su desarrollo, su crecimiento, hasta que la enfermedad ya está muy avanzada y el tejido granulomatoso se hace mucho más evidente, ¿no? Entonces, a nivel nasal, pues va a alterar el movimiento mucociliar, las bacterias van a producir mayor cantidad de secreción nasal tipo lechosa, tipo gaseosa, como suele producir la tuberculosis, y el filtrado de las vibrisas nasales pues se hace mucho más lento, su movimiento se hace mucho más lento por la propia enfermedad que cambia el pH de la nariz y las lesiones que van creciendo y destruyendo la mucosa nasal. Bien, entonces, epidemiológicamente, más hay cierto predominio en mujeres entre 30 a 40 años y que después del proceso pulmonar, los ganglios pueden ser los más afectados, la laringe y la nasofaringe. En el oído también podría presentarse la tuberculosis, así que es una lesión o es una enfermedad que ataca muchísimos órganos y también, lamentablemente, nuestro país, nuestra ciudad, es un lugar pues en que es endémico de la tuberculosis, así que siempre hay que igualmente ante una lesión que no mejora mucho con antibióticos comunes, igualmente hay que sospechar de esta enfermedad, ¿no? Como decíamos, la lesión puede ser primaria por inoculación directa a nivel nasal o secundaria como diseminación de una enfermedad generalmente pulmonar. Entonces, bueno, el femenino ya hemos dicho que tiene cierto predominio y la forma de presentación generalmente es ulcerativa. Una úlcera en cierto grado parecido a la de la leishmaniasis porque es así ulcerada, granulomatosa, infiltrativa que va proliferando, ¿no? Generalmente aparece a nivel del septum y puede ir extendiéndose a nivel de los cornetes y pared lateral nasal. Entonces, la afectación puede ser unilateral o también podría ser bilateral, ¿no? Entonces, esta enfermedad, como ustedes ya saben, necesita un tratamiento sistémico y bastante largo y también un estudio epidemiológico para tratar de cortar la transmisión de esta enfermedad, ¿no? Entonces, la tuberculosis nasal en etapas iniciales empieza con ligero prurito, ligera rinorrea, inicialmente acuosa, y después al ir creciendo este tejido granulomatoso va a ir produciendo obstrucción, costras, un exudado pues, de secreción purulenta y las úlceras que son pues generalmente superficiales, indoloras, sangran poco y dan ese aspecto granulomatoso. Y también al afectar el mucopericondrio, como ya hemos hablado en las otras enfermedades que atacan cerca a los cartílagos, pues hay una destrucción de los cartílagos de la nariz, en cuando la tuberculosis está en la nariz. Y muy parecido al de la leishmaniasis, también puede ir progresando hacia la nasofaringe, faringe, amígdalas, laringe. Entonces, cuando llega a la laringe, muy parecido a la de la leishmaniasis, también destruye la epiglotis y también ataca cuerdas vocales. Y algo también muy importante en cuanto a la
lesión tuberculosa. Como saben, la tuberculosis epidemiológicamente ataca también a gente de un estrato socioeconómico un poco bajo por dificultad de, pues no sé, aereación del ambiente, hay mucho hacinamiento que predispone a la transmisión de la enfermedad, etc. Entonces, muchas veces en este grupo de gente que migra hacia la selva en busca de trabajo, muchas veces no solo regresan con leishmaniasis, también pueden regresar con tuberculosis y son enfermedades que pueden coexistir. Entonces, siempre tener eso en cuenta de que una leishmaniasis puede también coexistir con una tuberculosis y es importante hacer el descarte de ambas enfermedades, ¿no? Bien, entonces las lesiones, como decíamos, granulomatosas, parecen granitos, ¿no? Ahí distribuidos en la mucosa, que a medida que van profundizando se hacen más ulcerosas y van exudando secreción y destruyendo los cartílagos, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, ha destruido el cartílago septal anterior y la parte de los cartílagos alares y la nariz ha caído y forma esto, caída, destrucción de las alas nasales y del dorso de la nariz y forma la famosa nariz sencilla de montar. Existen algunas variantes en cuanto a la presentación de la tuberculosis nasal, que puede presentarse más tipo tumoral, más tipo ulcerativo, tipo lúpico, pero lo importante es llegar al diagnóstico. Entonces, siempre cuando haya sospecha de este tejido granulomatoso, diferenciar pues de enfermedades de sífilis, enfermedades fúngicas, enfermedad de Wegener, sarcoidosis, la leishmaniasis, muy importante en nuestro medio, y esas diferencias pues se hacen con pruebas bacteriológicas, histológicas, ¿no? Entonces el la biopsia, por cierto, la biopsia no da el diagnóstico, lo que da el diagnóstico es el estudio anatomopatológico, es lo que nos da el diagnóstico propiamente. Entonces, en este tejido granulomatoso que podemos sacar una biopsia, si nos informan, no sé, células de Langhans, pues estaríamos confirmando una tuberculosis. Si nos informan el hallazgo de amastigotes o mastocitos con mastigotes, entonces nos estarían dando a favor de una leishmaniasis. Y si salen ambas, son ambas. Y el tratamiento también pues hay que realizarlo sistémicamente para la enfermedad, ¿no? Entonces, la característica que tiene lamentablemente la leishmaniasis y la tuberculosis, que cuando son tratadas se supera la enfermedad, pero lamentablemente el tejido no regenera, el tejido que dejan grandes cicatrices, grandes fibrosis, deformidad a nivel de la nariz, de la faringe, de la laringe, si es que llegan a ese nivel, ¿no? Entonces, eso hay que pensar. Estas fotos, miren una tuberculosis a nivel de la orofaringe, miren cómo amputa la úvula, va destruyendo los pilares anteriores y posteriores y esta extensión y diseminación de este tejido granulomatoso. Muy bien, entonces para el diagnóstico se puede hacer el PPD, pero lo más también ELISA para tuberculosis, etcétera, pero la biopsia creo que es uno de los más importantes para incluso hacer diagnóstico diferenciales con otras enfermedades que ya hemos mencionado que son de tipo granulomatoso. Si se demuestra la tuberculosis, ya saben, es el tratamiento prácticamente el mismo que usan para la tuberculosis pulmonar. Bien, entonces hasta ahí, igual, preguntas, chicos, sobre la tuberculosis nasal, faringea y laringia, ¿no? Si bien es cierto, estamos en capítulo de nariz, pero igualmente esta enfermedad puede expandirse hacia esas otras zonas. Chicos, ¿preguntas? Bueno, ya ustedes no preguntan.
Preguntaremos nosotros. Bien, a ver, Gabriela Loaiza, ¿está? Presente, doctora. Muy bien. ¿Qué es el área de Kisselbach? Gabriela. Nada. Partes de la membrana timpánica, Gabriela Loaiza. Nada, entonces no hay respuesta. Muy bien. Rafael Arauz. ¿Está, Presente, Rafael? doctora. Ya, a ver, Rafael, ¿qué se ve en una rinoscopía anterior? En una rinoscopía anterior, doctora, lo que vamos a ver es, en principio, lo que sería el vestíbulo nasal en sí, lo Ya, que sería el tabique nasal, ya. eh, la mucosa nasal como tal también, ¿no? Bien, entonces en una rinoscopía anterior, o sea, mirar la nariz por delante, ¿no? Vemos esto, el vestíbulo, donde están los pelitos ahí. Vemos la mucosa del tabique, vemos los cornetes, los meatos. Recuerden, ya hemos estudiado todas estas estructuras. El piso, cornete medio, cornete inferior, y si hay secreciones, si es que hay cuerpos extraños, si es que hay alguna cosa más. Muy bien. ¿Dónde se ubica el área de Kisselbach, Rafael? Área de Kisselbach. El área de quicio, doctora, o sea, es una zona entre es una zona del tabique nasal anterior donde generalmente se producen lo que es los sangrados, ¿no? Ya, se ubica El, en la parte o sea, anterior del septum. Ya, muy bien. es anteroinferior, creo que. Ya, muy bien. A ver, Patrick Cornejo, Presente, doctora. ¿dónde inicia la lesión eh, de la leishmania a nivel mucoso? Ah, a nivel mucoso. Ah, ¿Mucosa intestinal, mucosa gástrica, mucosa qué? mayormente inicia en la nariz, en la mucosa de la nariz, doctora. Ya, listo. A ver, entonces, en una rinoscopía anterior, en una leishmaniasis, ¿qué encuentras? De acuerdo al tiempo que ha pasado, doctora, podría ser también, podría haber tal vez una perforación o una del tabique nasal, doctora. Ya, pero ¿qué más? Mm, am, Esto es lo que estamos mostrando, ese tejido sí, el tejido granulomatoso que ya ha granulomatoso, podido doctora. Ujú, estar destruyendo y demás, ¿no es cierto? Y sí, doctora. también puede sobreinfectarse con bacterias, entonces también va a estar recubierto como es un tejido ulcerado de costras de secreción, ¿no? Ujú. Muy bien, a ver, Renzo Latorre. Doctora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Después de atacar el septum, ¿hacia dónde se dirige la enfermedad, tanto de la leishmaniasis como la tuberculosis o lepra, que vamos a ver después? Bueno, doctora, más que todo se va hacia la zona posterior y ataca lo que es el tabique nasal, ¿no? Los cartílagos de la nariz. ¿Qué más? Luego baja hacia los labios. Incluso creo mostró una imagen que estaba llegando a la orofaringe, doctora, a la epiglotis. Claro, a la orofaringe es una cosa y la epiglotis ya es parte de la laringe, mucho más abajo, que sí pueden verse afectadas. A ver, Renzo, ¿dónde está el cornete medio? ¿Dónde se ubica? El cornete medio.
¿En la imagen, doctora, o No, en general, ¿dónde está ubicado? en la parte lateral, doctora, en la pared ¿Lateral de qué? de la fosa nasal, doctora? Ya, ¿qué más? Mm, Porque hay varias estructuras en la pared lateral bueno, interna de la nariz. encima del cornete nasal inferior. Ya, inferior, ya, muy bien. Muy bien, a ver entonces una pregunta más. Patrick, ¿dónde se ubica el cornete inferior? Bueno, en la parte bueno, inferior lateral de la cavidad nasal, doctora. Es lo que se ve también cuando se hace una revisión, una rinoscopía anterior, doctora. Ya, muy bien. Bueno, a ver, entonces vamos a ir avanzando un poco más. A ver si están atentos. Muy bien, entonces queda claro lo que es la tuberculosis nasal, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, entonces ahora vamos a ver otra patología que también podría presentarse a nivel nasal, que es la lepra nasal. Entonces, la lepra, como saben, está producida ¿por quién? A ver, ¿qué dice Lucero Vascope? Doctora, sería el Mycobacterium leprae. Claro, está puesto ahí, pues. ¿Y la tuberculosis quién lo produce? ¿Qué microorganismo? Bacilo de coche, doctora. Bacilo del cocho o el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Tuberculosis. Y se parecen mucho, incluso en la forma, ambos son bacilos alcohol ácido resistentes, ambos son intracelulares obligados, etcétera, y producen pues también este tejido granulomatoso. Bien, entonces, en nuestro medio, la tuberculosis, perdón, la lepra es relativamente poco frecuente. Hay zonas endémicas en el país como son la zona de Abancay, por ejemplo, hay cierta predominancia en la zona de Junín, en determinados valles hay cierta endemia de la lepra, pero en la ciudad misma prácticamente es muy poco común, ¿cierto? Entonces, este bacilo lepromatoso produce alteraciones a nivel de la piel, ¿no es cierto? Más que las alteraciones inicialmente son solo térmicas y después también dependiendo de la variedad de la lepra, puede ser la lepra lepromatosa, por ejemplo, que va invadiendo la piel y las mucosas y causando pues infiltración en diversas zonas de las mucosas y de la piel, ¿no es cierto? Entonces, estas úlceras o nódulos que aparecen en la piel y después se van extendiendo también a nivel de las mucosas, igualmente pueden dar un tejido granulomatoso y la típica afección a la sensibilidad térmica y al dolor, ¿no? Entonces, como no hay sensibilidad de dolor, muchas veces estas lesiones se pueden sobreinfectar no solo con bacterias, sino también con la miasis, que como ya hemos visto antes, son pues los huevos de las moscas que desarrollan los gusanos y van destruyendo y comiéndose todo el tejido. Entonces puede presentar epistaxis, obstrucción nasal, rinorrea fétida, alteraciones de la olfacción, las mucosas pálidas muchas veces, normalmente poco congestivas, y después del tratamiento pues dejan un tejido cicatrizal. Entonces aquí ven algunas imágenes en el velo del paladar, por ejemplo, este tejido granulomatoso ulcerativo. Como digo, depende también un poco de las formas de la leishmaniasis y del grado de invasión que ya van a dejar secuelas severas. Igual que la tuberculosis y que la leishmania destruyen cartílago y pueden dejar, pues esto, destrucción de la pirámide nasal,
nariz sencilla de montar, depresión de las alas, perforación septal. Miren aquí, por ejemplo, tomográficamente se ve una inmensa perforación septal. Entonces, igual el tratamiento básicamente a través de biopsia y algunas otras pruebas de laboratorio tipo ELISA o frotis para determinar la presencia del bacilo de la lepra. Y el tratamiento, pues básicamente con rifampicina, con dapsona, clofazimida, etcétera, que en las zonas endémicas de la lepra existe un protocolo muy parecido al de la leishmania o el de la tuberculosis, un esquema terapéutico un poco prolongado y con determinadas drogas y determinadas dosis para tratar, en este caso, la lepra, ¿no? Entonces, este grupo de enfermedades granulomatosas se parecen en varios aspectos, tanto clínicos como de tratamiento también. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Ya. A ver, Lucero Vascope, ¿qué estructuras óseas forman el septum nasal? Lucero, Doctora, sí. ¿qué estructuras óseas forman el septum nasal? Sería el Bomer, la cresta y también el hueso senoides, doctora. Hueso esfenoides. A ver. Los cornetes, los minas perpendiculares. A ver. Maribel Marshall Verguri. ¿Está? Buenas tardes, perdón. A ver, ¿qué estructuras óseas forman el septum nasal? Estaría formado, doctora, por el volumen en su parte inferior y posterior y la lámina Perdón, no escuché qué cosa anterior y posterior. No escuché tu respuesta. Ya, doctora. El bómer en su parte inferior y posterior, Ya, la lámina perpendicular del etmoides en su parte anterior y superior. muy bien. ¿Y la parte cartilaginosa cuál sería? La parte cartilaginosa del septum nasal. Bueno, no te entendí, pero bueno, la parte ósea que has dicho, efectivamente. Entonces, en estas enfermedades que acabamos de mencionar, la parte ósea se ve relativamente respetada, por decir así, pero la parte cartilaginosa es la que sufre más. Entonces, en el septum se destruye cartílago cuadrangular a nivel nasal externo, las alas nasales, y si llega pues a la laringe, incluso la epiglotis, ¿no? Muy bien. Almendra Batallanos. Presente, doctora. Ya, ¿qué son los cornetes? Doctora, van a ser 3 pares de huesos largos y delgados. ¿Qué más? ¿Qué se van a encontrar en las paredes internas de la nariz? Ya. ¿Qué más? Van a estar también revestida de tejidos mucosos que se encuentran entre ¿Qué estos. tipo de mucosa? Doctora, disculpe, no le escuché. ¿Qué tipo de mucosa? Tejido mucoso, ¿no? Pero por eso, pues, mucosa cilíndrica, plana, ¿qué epitelio tiene? ¿Cuál es el epitelio, el tipo de tejido que hay o histológico en la mucosa respiratoria?
Cilíndrico, ciliado, doctora. Ya, muy bien. Van Muy a bien. ser tres tipos, superiores, medios e inferiores. Ya. Muy bien, a ver, Carmen Hurtado. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Si encontramos secreción nasal purulenta en el meato medio, ¿qué significa? ¿Qué nos hace? Puede haber un proceso infeccioso, puede haber una otitis media, doctora. Otitis media. Bueno, un proceso infeccioso circundante. Ya, muy bien. A ver, partes de la membrana timpánica. O del oído, mejor. Partes del oído externo. Ya, doctora, conducto auditivo externo y pabellón auricular. Ya, muy bien. Entonces, Renzo Latorre, ¿está de acuerdo que hallar secreción purulenta en el meato medio es, no sé, representación de una otitis? Renzo. Doctora, Ya. secreción en el meato medio. ¿Podría ser, doctora, alguna infección en los senos paranasales? No, en el seno maxilar. O también Ya, podría ser una sinusitis. ya, muy bien. Noel, a ver, creo que alguien levantó la mano, no. Noeli Villafuerte. Presente, doctor. Secreción purulenta en el meato superior. ¿Qué te hace pensar? Secreción purulenta del meato superior. Una infección en los senos paranasales, doctora. ¿Qué es seno paranasal? Podría ser el esfenoidal o el frontal, doctora. Ya, bueno, ahí vamos. Mejor. A ver. Partes del septum nasal. Noelia. Ya, las partes serían en lo que, bueno, en lo que ya mencionaron, ¿no? La parte ósea, lo que es el vómer, lo que también es la lámina perpendicular de huesos de. Ahora lo que es la porción de cartílagos, tenemos el cartílago septal. Perdón, a ver, cartílago cuadrangular, vómer y ¿qué más? Sabría, doctor. Ya, muy bien. Bueno, a ver, iremos avanzando un poco más con esta otra enfermedad que se llama la poliposis nasal. También es una enfermedad crónica, pero muy distinta a las que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, la poliposis se llama tejido polipoideo. Este tipo de tejido, que es una masita blanca, nacarada, brillosa, bien lisa, móvil, blanda, que podemos encontrar a diversas partes, ¿no? Hay poliposis en otros sistemas también, pero a nivel de la nariz es donde más frecuentemente lo encontramos y tiene estas características. Entonces, es una pseudotumoración benigna, como les digo, blanda. Su origen no está bien demostrado cuál es la causa de la cual se produce esto, pero tiene la característica de ser pediculada, brillante, lisa y superficial. Puede generar rinorrea, pero generalmente rinorrea acuosa a menos que esté sobreinfectada, ¿no? Entonces, estos pólipos generalmente se forman a nivel del meato medio. Recuerden lo que hemos estudiado, esto de los cornetes y meatos, ¿no es cierto? Meato inferior, meato medio, meato superior. Entonces, a nivel del meato medio, que es por donde están los etmoides anteriores y posteriores, son ahí donde suele formarse con mayor frecuencia este tejido polipoideo. Bien, entonces esta enfermedad también es bastante antigua, pero
Yo diría que desde que recuerdo está incrementándose la aparición de esta poliposis, ¿no? Entonces, en la mayor parte de los casos, como dice aquí, en el 80% es en el meato medio, en el proceso uncinado, más o menos donde está el ostium de drenaje del seno maxilar. 65% en la bula etmoidal, que también está en el meato medio, y un 48% estarían aquí en el receso frontal. Entonces, la mayoría, los pólipos inician su crecimiento ahí a nivel del meato medio. Esta enfermedad suele asociarse con otras enfermedades, con fibrosis quística, con asma, intolerancia a la aspirina. Por cierto, existe la triada de Vidal-Santer que se caracteriza por ser paciente asmático con poliposis nasal y alergia o intolerancia a los antiinflamatorios no esteroideos. Esta triada de Vidal-Santer empeora el pronóstico de la poliposis y lo hace más grave en cuanto a la recidiva del pólipo y también afecta más a nivel del asma. Entonces se asocia también a otros síndromes y este es el pólipo, ¿no? En la rinoscopía anterior una masa. Si está como aquí tan cerca al vestíbulo, ya se torna ligeramente rosadito, pero los pólipos son generalmente blanquitos nacarados. ¿Cuál es la clínica? Primero, obstrucción nasal. Y es una obstrucción nasal progresiva, o sea que cada vez va en aumento porque el pólipo también va creciendo y obstruyendo cada vez más estructuras. Puede haber rinorrea acuosa, a menos que se sobreinfecte, ya cambiaría el color de las secreciones. Entonces, como la nariz está tapada, va a haber una respiración bucal. En algunos casos, la propia obstrucción puede producir algo de cefalea. Hiposmia o anosmia, ¿por qué? Porque miren esta masa, por ejemplo, que ha crecido hasta el vestíbulo, está ocluyendo toda la nariz. Entonces, y en los otros casos, igual está el meato, que es camino, digamos, a la parte superior, aquí al techo donde están las células olfatorias. Entonces, al estar ocluido esto, no suben las células odoríferas al techo de la fosa nasal para percibir el olfato, ¿no? Puede haber estornudos, puede haber prurito nasal, pero básicamente obstrucción. Entonces inicia con esta obstrucción que se hace progresiva. Puede ser una obstrucción en báscula o ligeramente cambiante, puede un día estar más tapado o momentos más tapado y momentos menos tapado, porque los pólipos es un tipo de tejido bastante reactiva. En un momento puede reducirse bastante y en otro momento puede crecer bastante, ¿no? Entonces, por eso un poco la oscilación en cuanto a la obstrucción nasal. La rinorrea presente y pues puede producir molestias de respiración, etc. Entonces, los pólipos, como crecen aquí generalmente en el meato medio, obstruyen los ostium de drenaje tanto de los etmoidales como de los senos maxilares y pueden provocar con mayor rapidez pues procesos de sinusitis. Y también al estar obstruido este ostium, también los pólipos podrían crecer o ingresar a nivel de los senos maxilares y etmoidales. Entonces, tendríamos una poliposis ya no solo nasal, sino nasosinusal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente por la rinoscopía, que vemos este tejido con las características del pólipo que hemos descrito. Entonces, generalmente a nivel de los meatos medios y a veces puede estar totalmente lleno e incluso extendiéndose hasta la parte inferior. La propia mucosa, tanto septal como de los cornetes, muchas veces puede desarrollar una degeneración polipoidea que también complica un poco más el tratamiento de los pólipos.
Entonces, el diagnóstico básicamente visualizar, ¿no? Sea con solamente el rinoscopio o la rinoscopía anterior, o muchas veces vamos a necesitar de un nasofaringoscopio, sea flexible o sea rígido, para tener la imagen endoscópica mucho más nítida y mucho más clara. Miren ustedes aquí, este es el cornete medio, este es el pólipo más blanco, más blandito, más brillante, y generalmente puede haber un poco de secreción acuosa. Otra característica que tienen los pólipos, que generalmente son en racimos, no es único, sino son varios polipitos que ahí están juntándose como un racimo de uvas, que aquí lo van a ver mejor. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces van diversificándose más. Ahora sí, básicamente, como les digo, el diagnóstico es ver el pólipo, ¿no es cierto? A menos, y pedimos exámenes de laboratorio tipo tomografía, más básicamente para el tratamiento quirúrgico, para saber cuál es la extensión de los pólipos. ¿Estará afectado un seno, los dos, el etmoidal, el maxilar, para que en el acto quirúrgico también hagamos la limpieza quirúrgica del seno afectado o los senos afectados? Bien, ya les había dicho alguna vez que todo tejido que saquemos, en este caso de la nariz o de otras partes, siempre es conveniente mandarlo a estudio anatomopatológico para hacer diagnósticos diferenciales. Si bien es cierto, las características son muy típicas, etcétera, pero también hay diagnósticos que pueden hacer confundir un poco, como es el papiloma invertido, por ejemplo. Entonces, como les digo, básicamente para el tratamiento quirúrgico, para saber qué senos están afectados y cuán extensa va a ser nuestra cirugía, nos ayuda mucho la tomografía de senos paranasales sin contraste. Entonces, aquí otros pólipos. Entonces, el tratamiento de la poliposis nasal es médica y es quirúrgica. El tratamiento médico básicamente es controlar un poco las molestias, ¿no? Al usar corticoides intranasales disminuye un poco el edema y también disminuye la velocidad de crecimiento de los pólipos, y de esa forma suele ayudarnos. Pero el tratamiento definitivo básicamente va a ser retirar los pólipos, vale decir, hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y pues, como les decía, puede estar solo limitado en el meato, puede estar en el meato y etmoides, y según va avanzando, comprometer el resto de los senos paranasales con este pólipo. También hay que hacer diagnóstico diferencial con otro pólipo, cuya característica se parece mucho, es así, blanquito, nacarado, brillante, ligeramente más duro, y no es tan en racimos, más bien es generalmente un solo pólipo que aparece en el seno maxilar y va creciendo hacia la nariz. Por eso se lo conoce como pólipo antro de seno maxilar coanal, porque la parte que sale generalmente va hacia la coana y obstruye también la parte posterior. Como les decía, el síndrome de Vidal o la triada de Vidal-Samter es la que da cierto tipo de pronóstico, porque eso va a decir, cuando existe esta triada, el pronóstico es peor, ¿no? Va a recidivar más rápido, y las complicaciones tanto asmáticas como las reacciones que pudieran tener con los AINEX, pues suelen ser mucho más molestas, ¿no? Otra, la enfermedad de Walker también, que es un tipo de poliposis deformante de la pirámide nasal, que ensancha la pirámide e incluso produce hipertelorismo, que es poco común, por cierto. Entonces, reiterándoles, el tratamiento médico, básicamente, tratar de disminuir un poquito el pólipo, mejorar la olfacción, prevenir la recidiva, y esto se hace con corticoides tópicos, vale decir, mometasona o fluticasona, que se usa ahí en chisguetes a nivel nasal. Y el tratamiento quirúrgico, que sería el definitivo, entre comillas,
para sacar, arrancar estos pólipos y dejar la fosa nasal permeable, libre, igualmente los senos paranasales. Entonces, ¿por qué digo relativamente o temporalmente? Porque lamentablemente la poliposis como tal es una enfermedad recidivante. El pólipo es un tumor benigno, anatomopatológicamente benigno, no hay células malignas, pero lo que lo hace malo es que recidiva. Entonces, por muy bien que lo operemos, porque a veces el paciente dice, no, me ha vuelto a crecer, me han operado mal. Entonces, no es así, sino que el pólipo tiene esa característica de recidivar. Y en estos pacientes que hablábamos de la triada de Vidal-Samter, la recidiva es mucho más frecuente. Entonces, generalmente los operamos y a los 2 años ya están llenos de pólipos otra vez. Hay que volverlos a operar. En cambio, existe otro grupo de pacientes que solo está el pólipo, no se asocia a asma, no se asocia a alergia a INEX, etcétera, que la recidiva puede ser mucho más lenta. De repente a los 10 años recién vuelve a crecer. Y también este pronóstico malo lo da cuando la poliposis aparece en gente más joven. Cuanto la aparición de la poliposis es en personas mucho más jóvenes, también las recidivas van a ser mucho más frecuentes. En relación a la aparición de un pólipo en pacientes ya adultas o adultas mayores, igual la recidiva también va a ser un poco más lenta. Bien, entonces el tratamiento quirúrgico generalmente se hace con una polipectomía endoscópica, vale decir, usando un endoscopio nasal, viendo la imagen en un televisor que nos da mayor visibilidad para poder agarrar al pólipo del pedículo y poderlo sacar con mayor frecuencia o con mayor facilidad, ¿no? Y no estar rompiendo a pedacitos el pólipo. Y pues tratar de limpiar lo más posible de todas las cavidades nasosinusales en las que se encuentre el pólipo. Y siempre enviar a anatomía patológica, ¿no? Para descartar, no sé, una enfermedad premaligna, como sería el papiloma invertido, o un pólipo antrocoanal nada más, ¿no? Las complicaciones, lamentablemente, son la recidiva de los pólipos y las hemorragias que también podría haber. En el acto operatorio, bueno, la complicación más frecuente sería, primero, invadir estructuras profundas si es que no hay mucha destreza, ¿no? En complicaciones graves se ha descrito incluso que han cortado o roto el nervio óptico, han entrado hasta la base del cráneo, han causado hemorragias severas, etcétera, pero pues la idea es sacar la mayor cantidad de pólipos o todos los pólipos con menores complicaciones, ¿no? Ahora, tomográficamente podemos ver esto. Solo invade por nariz o solo un seno, parcialmente el otro, invade los senos posteriores, invade los etmoides, los esfenoides, en fin. Entonces la tomografía es básicamente para ver el grado de invasión del pólipo para planificar nuestro tratamiento quirúrgico. Muy bien, hasta ahí. ¿Dudas, chicos? Las 4 recién. Sí. Hola, dime. No, no, puntos no. Primero, como decíamos, es como un racimo de uvas, ¿no? Entonces, lo ideal, lo que tratamos de buscar, igual que en las uvas, es pues el pedículo para ir arrancando los polipitos. Ahora, dependiendo del tamaño y eso, podemos cortar, incluso cortar algunas mucosas que tienen degeneración polipoidea, etc.
Si es que hay un sangrado importante, por supuesto, se hace electrocauterización de los vasos e incluso taponamiento para evitar un sangrado posterior, ¿no? Pero pues la idea es eso, ir sacando polipito por polipito e irlo buscando donde está su pedículo para poder irlo arrancando poco a poco. ¿Eso satisface tu pregunta? ¿Hay alguna duda todavía? Muy bien. Entonces, si encontramos, ya hemos, a ver, en una operación de pólipo nasal, estamos entrando endoscópicamente, como decíamos hace un momentito, agarramos el pedículo de un pólipo, lo sacamos y a nivel del ostium del seno maxilar empieza a salir secreción purulenta. A ver, Abril Arriaga, ¿qué se supone que tiene este paciente? ¿Cuál sería él o los diagnósticos? Podría ser una sinusitis, esa es la secreción purulenta del seno maxilar. ¿Y esa sinusitis estaría provocada por qué? Obstrucción. Es obstrucción de los ostiums de drenaje. Muy bien, entonces el pólipo puro normalmente no está infectado y es así blanquito, nacarado, como hemos dicho, ¿no? Pero en algunos casos de sobreinfección podemos encontrar secreción purulenta, que sería básicamente por obstrucción de los ostiums de drenaje, ¿no es cierto? Abril es la que acaba de responder. Muy bien. Rafael Nishiyama. A ver, partes del examen físico. Rafael. Rafael no está. Rafael no está aquí ya. Gaby Woman. Presente, doctora. Ya, muy bien. A ver, decíamos. Partes del examen físico. Ya, doctora, sería lo que es la inspección, la palpación, la percusión y auscultación. Aunque la percusión no se hace mucho, pero se realiza tanto en región frontal y malar, lo que usted dijo. Y bueno, también se va a buscar lo que son los reflejos. Reflejos. Ya, pero bueno, está bien. Inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Entonces, el paciente con una poliposis nasal bastante intensa, ¿qué tipo de voz tendrá? Gaby. Ya, doctora. Paciente tendría, si es obstrucción, Obstrucción de podría las ser total. voz nasal, doctora, podría ser una voz nasal, Podría problema en ser, la nariz. no, es una voz nasal porque tiene totalmente tapada la nariz. Entonces tiene una voz nasal, por ende, ¿no es cierto? Muy bien, Alexander Huamantupa. Alexander. No está. Alexander, acá está. Gaby, Doctora Alondra Huamantupa. ¿Perdón? Alondra Huamantupa. Ah, discúlpame, Alondra, Alexandra, ya. Entonces, Alondra, ya. A ver, ¿qué tenemos pregunta? A ver, entonces, signo, sintomatología de un paciente con poliposis nasal. Bueno, el paciente con poliposis nasal va a presentar va a ser sensación de ocupación nasal sin obstrucción nasal y hiposmia, pérdida del sabor,
¿Qué más? Va a presentar también rinorrea, molestias oculares también, como lo mencionó. ¿Qué tipo de molestias oculares? Pesadez a nivel de maxilar, dolores faciales también. Ya. Ya, muy bien. Bien, entonces ahora vamos a tocar otro tema, que es la rinitis alérgica. A ver. Entonces, a ver, Alondra, ¿no? Alondra, ¿qué es la rinitis alérgica? La rinitis alérgica es una inflamación crónica de la mucosa nasal. Va a ser una respuesta ya inmune de la hipersensibilidad, ¿no? Ya, hipersensibilidad, pero alérgica, ¿no es cierto? Entonces, Sí. A gérmenes ni a nada, sino es una respuesta a alergenos. Entonces, ya hemos dicho que el término rinitis, en este caso alérgica, pero lo ideal sería rinosinusitis, ¿no? Porque no solo afecta a la nariz, sino afecta también los senos paranasales. Entonces, como su nombre dice, es una reacción de la mucosa frente a un alergeno, ¿no es cierto? Las alergias son respuesta inmunitaria frente a un alergeno. Entonces, epidemiológicamente la rinitis alérgica es sumamente frecuente, es mucho más intensa en algunos grupos etarios, en algunos grupos en algunos lugares también por la polinización de las plantas que existen en determinadas etapas, etcétera, o por las actividades sociales o laborales que pueda tener el paciente que lo predisponga a esta reacción inmunitaria frente a los alergenos, ¿no? Entonces, la clasificación puede ser intermitente, persistente y dependiendo de la severidad puede ser leve o puede ser moderada a severa. Entonces, intermitente generalmente pues existen, digamos, menor de 4 semanas y luego desaparece o diariamente 4 días semanales, ¿no? Y el persistente que ya es mayor de ese tiempo, como su nombre dice, está las molestias casi permanentemente. Entonces, refiriéndose a la intensidad, puede ser una rinitis alérgica en la cual solo hay un par de estornudos, un poco de secreción, quizá prurito, pero después pasa y el paciente duerme bien, hace sus actividades diarias, puede realizar actividades recreativas, etcétera, dentro de los límites normales. Pero ya se llama severa o moderada cuando interfiere, ¿no? Cuando el paciente no puede dormir por la intensa obstrucción nasal, interfiere con la actividad diaria, no puede estudiar, trabajar porque está moqueando, lagrimeando, le está picando la nariz, los ojos persistentemente, no puede respirar bien porque la nariz está tapada, entonces altera su vida diaria, tanto en deporte, recreación y otro tipo de actividades laborales. Entonces, cuando estos síntomas ya son molestos, pues van a una clasificación de severa a moderada. Entonces, esto nos lleva también a hacer diversos tratamientos o diversas conductas. Entonces, en esto, como les decía la primera clase, he ahí el arte de manejar qué cosa molesta, con qué lo trato, en qué tiempo, en qué periodo, etcétera, y para poder superar.
Como sabemos, la alergia es pues básicamente una reacción en la cual hay mucha, que decir, eosinófilos que acuden a la zona de la reacción alérgica, basófilos, neutrófilos, que se van activando y sobre todo los neutrófilos y los macrófagos que forman pues estas sustancias como son la histamina, que es el finalmente desencadenante o el que produce las molestias a nivel nasal. Muy bien, entonces a ver, para que sea mucho más, no está aquí mi memotecnia. Entonces, el paciente se queja, para que ustedes puedan recordarlo con mayor facilidad, de la memotecnia, que es el pero. P de prurito, E de estornudo, R de rinorrea y O de obstrucción, que son los signos más frecuentes. Enseguida veremos otros. Entonces, la manifestación de la rinitis alérgica generalmente empieza con estornudos. Es como un mecanismo de defensa de tratar de que el organismo elimine el alergeno que está ahí molestando en la nariz. Entonces, la característica de los estornudos en las rinitis alérgicas suele ser estornudos espasmódicos. ¿Qué quiere decir? Seguidos, muchos estornudos consecutivos que presenta el paciente, seguidos de una rinorrea. Las características de la rinorrea que son acuosas, vale decir como el agua, cristalina y bien líquida, que empieza a segregar en la nariz como respuesta a este alergeno. Entonces, esta respuesta de los alergenos, la histamina, lo que produce es edema de las mucosas, sobre todo de las mucosas de los cornetes, que como sabemos es el mayor área de mucosa que hay a nivel de la nariz y de la mucosa septal también. Entonces, hay un edema de los cornetes que obstruyen la nariz después de esta crisis de estornudos y de la rinorrea. Y como consecuencia de la histamina, igualmente se produce prurito. El prurito puede ser solo a nivel nasal, puede ser a nivel de los ojos también, de la garganta, de los oídos. A todo ese nivel, el paciente que puede quejarse de prurito nasal. Entonces, ¿qué encontramos en nuestro examen físico? Cornetes edematosos, secreción, aquí ven hilitos como telitas de araña, pero si logran ver son de secreción transparente, filante, no se ve secreción amarilla, verdosa, etc. Y los cornetes generalmente tienden a ser pálidos de un tinte violáceo. Entonces, podemos hacer un examen endoscópico también mucho más profundo. Podemos usar un poco de algún vasoconstrictor tipo epinefrina, fenilefrina o cimetazolina para hacer vasoconstricción y mirar con mayor detalle las características de las fosas nasales. En cuanto a los exámenes complementarios, podría hacerse examen de eosinófilos, va a haber una cantidad de eosinófilos importante, igual que cuando hay parasitosis, y ahí vemos en el microscopio la abundancia de eosinófilos e inmunoglobulina E que van a estar aumentadas en este tipo hacia un estudio de la mucosa nasal, vamos a encontrar también abundantes polimorfonucleares, eosinófilos y edema de la mucosa. Ahora, para el tratamiento más importante de las alergias en general sería pues evitar el contacto con el elemento o con el alergeno que nos produce la reacción. Por ejemplo, si uno es alérgico al pescado, lo ideal es no comer pescado, ¿no es cierto? Sí, entonces igual en la vía respiratoria, pues generalmente son sustancias inhaladas o ingeridas que desencadenan este proceso
de la rinitis alérgica. Entonces, es muy importante la observación del paciente para más o menos saber qué es lo que le desencadena este proceso alérgico, ¿no? Saber, inhala polvo y inmediatamente empieza con los estornudos, la rinorrea, la obstrucción nasal, el prurito, etc. Entonces, lo ideal en lo posible sería evitar el polvo, ¿no? ¿Y cómo lo evitamos? Pues en vez de barrer la casa en la que se levanta polvo, pasarle trapo húmedo para que el polvo no se levante. Evitar elementos que predisponen al acúmulo de polvo, ¿no? Libros, cortinas, alfombras que crean mayor polvo. Algún otro tipo de olores, jabones, perfumes, champús, etcétera. Entonces, que cada uno dice, no, este olor de este jabón no lo tolero, uso mejor un jabón neutro que no tenga olor, que me va mejor. Entonces, ir observando. O también elementos que se puedan ingerir, ¿no? Por ejemplo, no sé, gaseosas con colorantes o algún tipo de comidas que también se manifiestan a través de la nariz, entonces la observación e irlos retirando. Se puede hacer test de alergia, como ven aquí, de inocular diversos alergenos y esperar un tiempo y ver la reacción, ¿no? Pero pues aquí hacemos de 15 o 20 elementos, pero los elementos que existen en el mundo son muchísimo más y quizás ahí no aparezcan, ¿no? Entonces no siempre pueden ser definitivamente útiles. Entonces, y para el proceso activo, para el proceso en el cual la rinitis alérgica está muy intensa, entonces vamos a darle un tipo de tratamiento. Como decíamos, lo primero, evitar el alergeno. Segundo, hacer limpieza de los mocos. Existen lavaditos nasales, por ejemplo, para poder lavar el polvo, las sustancias alergénicas que pudieran acumularse allí. Ahora, el tratamiento médico que vamos a usar en esa crisis, haciendo un paréntesis, los problemas alérgicos generalmente van en ondas, ¿no? Tengo contacto con el alergeno, desencadena la enfermedad, mucha molestia, etcétera. La trato y desaparece o disminuye las molestias hasta un nuevo contacto con un nuevo alergeno. Entonces, el tratamiento médico principalmente está destinado a los corticoides y antihistamínicos. Como ustedes saben, los corticoides vía sistémica, sea oral o parenteral, tienen muchas complicaciones y pueden producir, incluso otras patologías. Entonces, sí se usa corticoides sistémicos por un periodo muy corto y para combatir una intensa molestia, una enfermedad severa, ¿no es cierto? Pero lo que más usamos actualmente son pues los corticoides tópicos, que se llaman, que vienen en pequeños chisguetitos, para usarlo como corticoide tópico, y este está exento de esas complicaciones sistémicas que tienen los corticoides. Entonces su absorción a nivel de la sangre es muy poco y sí tienen mucha ayuda a nivel local en los casos de la rinitis alérgica. Entonces los corticoides que se manejan a nivel tópico como inhaladores locales, generalmente están pues la mometasona, la fluticasona, que son corticoides tópicos de poca absorción sistémica. Y otros son los antihistamínicos, que como ustedes saben hay de varias generaciones, hay muchísimos. Los más antiguos, la clorfenamina, por ejemplo, muy buen antihistamínico, pero tiene el inconveniente de producir cierto tipo de somnolencia que a veces con el estudio o el trabajo pues resultan incómodos, ¿no? Luego salieron los antihistamínicos de segunda generación que tienen acción antihistamínica pero menor somnolencia, ¿no? Y cada vez van modernizándose mucho más los antihistamínicos.
entonces habría que darle los antihistamínicos. Siempre o generalmente los antihistamínicos los recomendamos tomarlos por la noche. ¿Por qué? Para evitar el tipo de somnolencia que hay. Dependiendo del paciente, dependiendo de la cantidad de medicación que ha tomado, hacen también una cosa que se llama taquifilaxia, ¿no? Que el organismo se acostumbra al medicamento, entonces el medicamento ya no suele ser tan efectivo como lo era en etapas iniciales, ¿no? Y también la respuesta del paciente suele ser un poco distinta con diversos medicamentos. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, no, a mí mejor me va con la cetiricina. El otro dice, no, a mí mejor me va con la fexofenadina. En fin, entonces también como los pacientes estos de rinitis alérgica son crónicos, generalmente ya han probado muchos antihistamínicos y suelen referir tener mejor respuesta antihistamínica con uno u otro antihistamínico. Entonces, en eso también hay que tener en cuenta para la indicación, ¿no? O siempre preguntarlo. Bueno, anticolinérgicos, que disminuye un poquito la rinorrea, pero también los antihistamínicos tienen esa actividad de disminuir la producción de moco y eso disminuye pues la molestia de estarse sonando la nariz persistentemente, ¿no? Hay quienes usan cromoglicato de sodio o sódico también para disminuir el prurito, aunque también esa actividad la hacen los antihistamínicos que disminuyen el prurito tanto nasal, ocular o de los ojos como reacción de los alergenos. Vasoconstrictores, esto ya lo habíamos conversado la vez pasada, que los vasoconstrictores podrían ser útiles en un momento de mucha molestia, que haya mucha obstrucción nasal, ¿no? Porque justamente su efecto es vasoconstreñir, o sea, disminuir el edema. Entonces, la mucosa que está así toda grande, edematosa, obstruyendo, se retrae y deja más permeable la fosa nasal. Pero hay que tener cuidado en usarlo porque tiene efectos secundarios. Eleva la presión, por ejemplo, reseca la mucosa y también si se usa prolongadamente producen efectos de rebote. ¿Qué quiere decir esto? Que en los primeros días, primeros momentos, pues hay una desobstrucción maravillosa de las fosas nasales con el uso de estos elementos. Pero si se usa muy constantemente, la respuesta cada vez es menor. Si en las primeras gotas te desobstruía 12 horas, pues ahora solo te va a desobstruir 1 hora y te va a obstruir 23 horas. Entonces, por eso cuando se use vasoconstrictores, un tiempo muy pequeño para lograr la mejor ventilación de la nariz, ¿no? A ver, abrí creo que no estaba muy... Bien, entonces, a ver. Karim Quispe. Sí, doctor. ¿Cuál es el origen de la rinitis alérgica? Depende de es un alérgeno, pero depende de cada persona. Por eso lo ideal es no exponerse a la gente que te provoca la alergia. No exponerse a la gente que te provocan alergia. A ver, eso está medio ambiguo, medio poco... Bueno, la idea sería, primero, que cada persona observe cuáles son los alergenos que le producen las molestias y evitarlo, ¿no es cierto? Entonces, es una reacción frente a algún tipo de alergeno. ¿Qué encontramos en el examen físico de un paciente con rinitis alérgica? Podemos encontrar obstrucción nasal, Ya. Podemos encontrar rinorrea. Ya. Cuando nosotros evaluamos
las fosas nasales a través de una rinoscopía, se puede llegar a encontrar la edematización de los cornetes nasales. Ya, También se muy puede bien. encontrar, bueno, como hay una obstrucción nasal, el paciente puede estar respirando por la boca, entonces una boca entreabierta también es posible encontrar en esa clase de paciente. Ya, Tos mira. también, Ujú, ya, y estornudo crónicos prolongados. ya. Entonces, las manifestaciones clínicas más importantes, bueno, aquí tampoco no está mi memotecnia, ¿no? Habíamos dicho, para que se acuerden bien, el pero, ¿no es cierto? P de prurito, E de estornudo, R de rinorrea y O de obstrucción. Ahora, esos son los síntomas más frecuentes, pero podemos ver en el examen físico y causados por la alergia, por ejemplo, esto, las famosas ojeras, ¿no es cierto? Y las ojeras de la rinitis alérgica, por ejemplo, generalmente son simétricas, bilaterales, en el cual hay un poco así de edema y da este aspecto de ojo cansado del paciente. ¿Por qué? Porque cuando hay prurito nasal, pues el paciente, o digo ocular, el paciente tiende a frotarse los ojos y ocasiona tener estas ojeras. Otro signo que podemos encontrar en los riníticos crónicos es esta línea entre la unión de la pirámide nasal ósea con la cartilaginosa. Esto se forma generalmente porque el paciente alérgico hace este gesto al cual le llaman el saludo nasal o el saludo alérgico, perdón. Entonces el paciente alérgico, como para tratar de abrir las fosas nasales, hace esto para arriba y de paso va con la persistencia de hacer este gesto, forma una línea aquí, que es la famosa línea del saludo alérgico. Ahora, internamente, aquí se nota mejor la mucosa pálida violácea. A ver, ¿qué? Berenice Yanque. ¿Está? Berenice. Berenice no está. Yune Cabrera. A ver, ¿qué diferencia encontrarías en la mucosa nasal entre una sinusitis bacteriana y una rinosinusitis alérgica? Ya, perfecto, muy bien. Entonces, como dijo vuestra compañera, en la rinitis alérgica vamos a encontrar una mucosa media pálida, violácea, edematosa, están viendo ahí el cornete un poco gordo y de ese color. En cambio, en la patología bacteriana, pues vamos a encontrar lo típico del, ¿no? Que es el eritema, la mucosa va a estar roja, eritematosa, el edema, bueno, va a ser parecido, y la secreción, ¿no? Aquí puedes no encontrar o haber un poquito de burbujitas o de moquito transparente acuoso. En cambio, en la purulenta, en la bacteriana va a haber secreción purulenta.
El grado de obstrucción nasal podría ser igual en ambos casos, ¿no? Entonces, eso también hay que recordar y diferenciar entre el uno y el otro. Bien, entonces, ya, muy bien. Entonces, también los pacientes alérgicos a veces tienen así los ojos bien enrojecidos, como hipervascularizados, uno por la propia reacción alérgica que podría ser, y otro porque a veces los estamos estimulando frotando los ojos, ¿no? Ahora, la rinitis alérgica, rinitis, estamos hablando de nariz, ¿no es cierto? Nariz y senos paranasales en relación a un proceso alérgico. Pero las alergias no solo están en la nariz, pueden haber alergias en la piel. El asma, por ejemplo, es un tipo de manifestación alérgica a nivel de los alvéolos pulmonares y de los bronquiolos, sobre todo, ¿no? Entonces, si hablamos de alergia pura, hay muchas manifestaciones a diversos niveles. Ahora, la rinitis alérgica puede asociarse con las otras alergias, puede asociarse con esto, con una reacción alérgica de piel, de un eczema, por ejemplo, o puede asociarse con el asma, ¿ya? Entonces, hay una gran cantidad de pacientes asmáticos que también tienen rinitis alérgica, ¿ya? Entonces, a ver, bueno, son para diferenciar, ¿no? Aprovecharemos estas imágenes. Tenemos aquí, este es el septum, cornete inferior. El cornete inferior lo ven un poquito edematoso. Aquí algunos poquito de moco transparente, entonces esto estaría más de un proceso alérgico, ¿no es cierto? En cambio, aquí, miren, esta es un pólipo que aparece allí en la parte más profunda y un antrocoanal, o sea que está saliendo de la parte del seno maxilar y se extiende hacia las coanas. Su color no es tan blanquito nacarado y sobre todo si está ya más expuesto se hace ligeramente rosado, pero hay que hacer esos diagnósticos diferenciales, ¿no? Esto ya lo hemos visto diariamente en las prácticas que hacemos, que el cornete a veces está un poco grande, hipertrofiado por X razones, por el tabique desviado, por problemas alérgicos, por problemas infecciosos también. Y aquí, si ven en esta ranura, está ese tejido blanco nacarado brillante que correspondería a un pólipo. Igualmente, este es otro pólipo nasal y un pólipo muy extenso o un antrocoanal. Igualmente, como les decía, la tomografía nos da para diferenciar qué tipo de lesión y cuánta, para según eso poder hacer el tratamiento quirúrgico. En esta imagen también, miren, muy típico de una rinitis alérgica. Bueno, del pólipo, de ese medio blanco nacarado y con secreción transparente. Ahora, puede ser más blanquito, puede ser ligeramente amarillo o un poco más amarillo, dependiendo un poco de ¿qué diríamos? Edad del pólipo. Un pólipo casi recientemente formado tiene un color un poquito más claro, más que tiende a lo blanquecino transparente. Un pólipo que ya tiene más tiempo ya se torna amarillo. Y un pólipo que lleva años ahí lo van a ver bastante amarillo, ¿ya? Es como la grasa. La grasa vieja es bien amarilla, ¿no es cierto? Y la grasa nueva es un poquito más clara, más transparente. Muy bien, hasta ahí dudas, chicos. ¿Dudas, preguntas? No hay nada. Bueno, seguiremos a ver con las preguntas. ¿Quién nos falta? A ver, Melanie Paucar.
Presente, doctora, buenas tardes. Hola. A ver, ¿qué hemos hablado? A ver, en las patologías que hoy hemos visto, ¿en todas existe obstrucción nasal? La obstrucción nasal en la leishmaniasis, por ejemplo, ¿qué peculiaridad tiene en relación a la obstrucción nasal por rinitis alérgica, como acabamos de ver? Melanie, ¿está ahí? Sí, doctora, que en el caso de la leishmaniasis va a haber una destrucción parcial o total de lo que es el tabique nasal, ¿no? Ya, en Igual. parte porque se destruye, se desvía también, pero sobre todo porque se forma pues tejido granulomatoso que está obstruyendo ahí la nariz. En cambio, la rinitis alérgica, ¿cómo es? Lo que acabamos de ver. En el caso de la rinitis alérgica, pues lo que va a haber es la obstrucción nasal, también la rinorrea acuosa, como mencionaba, ¿no? Este líquido transparente. Incluso lo que era la secreción nasal, ¿no? Claro, y básicamente el tipo de lesión. En una enfermedad granulomatosa, pues hay tejido, un crecimiento granulomatoso que está obstruyendo. En cambio, en la rinitis alérgica es edema de la mucosa del cornete o del cornete básicamente, ¿no? Y también del septum nasal. A ver, Melanie, dime partes de la pirámide nasal. Sí, doctora, tenemos lo que van a ser los huesos propios de la nariz. Ya. Lo que van a ser en la parte inferior los cartílagos alares. En la Ya. base encontramos las narinas y en el vértice, pues la unión de estos huesos propios de la nariz. Ya, perfecto. Charmely Vargas. Presente, doctora, buenas tardes. Hola. Muy bien. A ver, dime, ¿qué estructuras componen la pared lateral interna de la nariz? Ya, doctora, sería el cartílago, los cornetes nasales. ¿Qué cartílago? ¿Y dónde está ese cartílago? Los cartílagos solares, doctora. Interna. Ya, bueno, por la parte interna un poco de cartílago. Ya, ¿qué más? Lo que es los cornetes nasales y la lámina perpendicular puede ser. No. La lámina perpendicular del etmoides es parte de... Perdón, doctor, sería... la lámina, no. La lámina, el cartílago superior puede ser, doctora, el cartílago inferior, No. la pared lateral. ¿Lateral de qué? Mira, a ver, si no buscaré... Uy, los había cerrado estos. Buscaré una imagen. Mira, estamos hablando de la pared lateral nasal de, bueno, de la nariz, valga la redundancia. A ver, ¿dónde hemos visto que aquí pólipos? Aquí tengo, a ver, vamos a ver si aquí tengo una, aquí está, ¿ya? Esta es la pared lateral nasal, la parte interna, ¿no es cierto? Porque por afuera está estos huesos propios, cartílago lateral y los alares.
Ahora, la pared interna, bueno, me has dicho cartílago, quizás aquí en esta partecita del ala puede haber un poco de cartílago por la parte interna, ¿no? Pero básicamente, ¿qué cosa hay? Los cornetes. ¿Qué cornetes y cuántos son? A ver. El cornete superior, medio, inferior, doctor. Y Ya. en el medio lo que son los meatos. Meatos. ¿El meato medio cuál es? ¿Dónde está? Entre el cornete superior y medio. Perdón, ¿qué meato he dicho? A ver, meato inferior, empecemos por el inferior. Ya, doctor. El meato inferior estaría entre lo que es el cornete nasal inferior y la base, no sé cómo decirlo, pero el meato nasal medio, por ejemplo, está entre el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior, y el meato nasal superior está entre el cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Ya, muy bien lo que has dicho. Entonces el inferior, mira, es el piso de la fosa nasal con Piso de el la fosa cornete nasal. inferior. Aquí sí, cornete inferior con cornete medio, meato medio, cornete superior, que por cierto no aparece aquí, con el cornete inferior, ¿no? O perdón, superior. Muy bien, entonces eso está claro, muy bien. Perdón, tú eres Charmely, ¿no? Sí, doctora. Ya. Claudia Cárdenas. Presente, Bueno. doctora, buenas tardes. Hola. Eso del septum. Vamos a ver otro. A ver, partes del septum nasal. Mientras busco una ahí. Ya, doctora. Sí, serían, estaría conformado en este caso del vómer, del cartílago, tanto septal como vómero nasal, y de la lámina perpendicular del hueso etmoide. Ya. Muy bien. Miren, chicos, esto lo estamos repitiendo hasta el cansancio, ¿ah? Entonces, partes del septum nasal. El septum es todo este. Tiene dos partes óseas. Y, por ejemplo, en uno de los exámenes les pregunté, ¿cuáles son las partes óseas del septum nasal? Sería lámina perpendicular del etmoides. Algunos me han puesto solo etmoides. El etmoides es un hueso grande. Miren, aquí tiene la lámina cribosa del etmoides por donde entran las fibras del nervio óptico, por ejemplo. Forma parte de incluso donde está la hipófisis, la silla turca, etc. Entonces, pero lo que forma el septum solo es la lámina perpendicular del etmoides, solo es una parte del etmoides. El vómer, sí es un huesito completo, entero, todo el vómer está aquí. Entonces, esas serían las estructuras óseas. Y el cartílago cuadrangular. Y en las patologías que ahora hemos visto, ¿no es cierto?, que se destruye el cartílago porque la mucosa pues está mala, se destruye, etcétera. Entonces hay perforación, destrucción del cartílago, por eso es que la nariz se cae, porque se cae este sostén cartilaginoso de la parte anterior de la nariz. Entonces hay perforación y nariz sencilla de montar, por ejemplo, porque se destruye este cartílago cuadrangular. Entonces, ahora en lo que decíamos la leishmaniasis, fuera de esta destrucción o parte de esa destrucción, no solo es la perforación, sino que los restos de cartílago que quedan, como también la nariz se hunde, se van desviando, pues se van cayendo y desmoronando, entonces van formando la también desviación del septum nasal. Muy bien, entonces espero que quede claro esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más? A ver, Claudia Cárdenas. Sí, doctora. A ver, Claudia. ¿Quién produce la lepra nasal?
Doctora, sería el Mycobacterium leprae. Ya, muy bien. ¿Y la tuberculosis? ¿Quién? Ay, doctora, perdón, estaba hablando con mi micro apagado. En este caso sería el Mycobacterium tuberculosis. Ya. ¿Y quién produce la leishmaniasis? Ay, perdón, el Mycobacterium leprae. ¿La leishmaniasis produce el Mycobacterium leprae? Ay, no, doctora, me he equivocado, perdón. ¿Quién produce la leishmaniasis? El bacilo de Koch. Ush. Ya, bueno. A ver, lo vas a estudiar para la próxima. Jorge Guamán. Sí, doctora. Ya. A ver, les responde lo mismo. ¿Quién produce la leishmaniasis? La leishmania, doctora, si no me equivoco, era por el vector de la leucemia. Ya, bueno. Ya. Mira, el vector es una cosa que el vector no lo produce, el vector lo transmite. Ajá. ¿Quién produce la leishmaniasis? ¿Qué? La leishmania, el Ya, protozoario de la leishmania. protozoario, exacto, es un protozoario de la leishmania. Muy bien. ¿Y de la lepra quién produce? Mycobacterium leprae. Ya, entonces es una bacteria el de la lepra y es un protozoario el de la leishmaniasis, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Jorge Guamán. ¿No estoy repitiendo? No, todavía. Un montón que me falta. ¿Jorge está? Sí, doctora, me acaba de llamar. Ah, perdón, ya te pregunté, cierto. Sí, Estoy doctora. dudando. Ya, bueno chicos, entonces por hoy eso es todo. Avísenme cuando quieren dar el examen, si es la próxima semana o, bueno, ustedes me dicen, ¿ya? Entonces, nos vemos la próxima semana. Chao chicos. Gracias, doctora. Adiós.